¿Cómo estamos? Prosperados, bien, en victoria. Qué bueno el Señor. ¿Recuerdan el tema que estuvimos leyendo el viernes pasado, que era el pago de la consecuencia, ¿no? O sea, la consecuencia de lo que hemos hecho, que era inevitable. ¿Se recuerdan? Bueno, pero el tema ahora es diferente. El tema ahora es un tema donde nosotros queremos hacer ciertas cosas, pero el propósito del Señor no es ese. Cuando queremos hacer algo, pero nosotros queremos hacer otra cosa, o buscamos hacer otra cosa. Así es, entendiendo el propósito de Dios en nuestra vida. Ahora, yo le diría, no es fácil. No es fácil. Porque si usted me pregunta, hermano, ¿tú sabías que iba a estar en las cosas del Señor? Yo le digo, no. No sabía, ni siquiera se me cruzó por la mente. Quería, tampoco. Soy sincero y lo digo, tampoco. Pero hay procesos y está en Génesis 37, está desde el 1, pero vamos a leer más o menos desde el 5. Génesis 37, 5 en adelante, y tal vez lo vamos entendiendo. Ahí está el propósito, por ejemplo, de José. El propósito de José en la vida era llegar a Egipto y hacer lo que hizo, que fue el faraón lo puso el dominio de todo y sembró maíz a diestra y siniestra, y trigo y arroz, lo mismo que todo. Y el propósito de él, ¿cuál era? Sustentar ese pueblo, esa familia, esos 7 años creo que era. No sé si recuerdan cuando los 7 años de vacas flacas y vacas gordas. Entonces, pero lo que quiero que entendamos es que hay personas que les va difícil, como el caso de él. Fue una persona que le fue muy difícil, porque prácticamente yo le diría que el único que lo quería era el papá y la mamá, pero de los hermanos nadie lo quería. Sí, eran diferentes padres, diferentes madres, pero nadie lo quería. Yo tengo una caminada de hermanos y yo no tengo problema con ninguno. Entonces lo que quiero que entendamos es, pero a él ningún hermano lo quería. Entonces lo que quiero que entendamos es que nosotros a veces nos ponemos una meta, nos ponemos un proceso, un tiempo, y al final lo primero que nosotros debemos de preguntar es si el Señor así lo quiere. O sea, si el propósito es este, porque el propósito de él, ¿qué era él? Era alguien que cuidaba ovejas. Eso es lo que hacía, cuidaba ovejas. Pero si usted se mira que él se encontraba en el problema que sus hermanos, por lo que él decía, ninguno lo quería. Lógicamente no lo querían porque por los sueños que él decía, pero esos sueños él solo decía porque eso es lo que le venía, pues. Y de repente él lo mencionaba de alguna manera, diría yo, muy sano en el corazón. ¿Quién no cuenta un sueño? Cualquiera cuenta un sueño. Y yo me imagino que en el sueño él no está pensando que él va a ser jefe de sus hermanos, ni de su papá, ni de su mamá. Pero ellos lo interpretaban de esa manera. Y cada vez que él hacía algo, eso lo incomodaba cada día más a sus hermanos. Y miren, vamos a empezar a leerlo, ¿verdad? Está bien, vamos a leer la palabra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nosotros decimos amén. Habitó Jacob, dice, en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad, dice, de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Ese era el trabajo de él. Y el joven estaba, dice, con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujer de su padre,
E informaba a José, dice a su padre, la mala fama de ellos, o sea, me vino la mala conducta de sus hermanos. Y amaba, dice Israel, a José. Israel es Jacob, quiero que sepamos, es el papá de José. Pero aquí es donde debemos de tener cuidado, porque mire que él tenía una trayectoria, dice, llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque los había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Vamos claro. Entonces debemos de enfocarnos nosotros como padres, que no nos podemos enfocar más a un hijo que a otro. Yo creo que debemos de tratarlos igual, en alguna manera, que puede ser diferente uno de otro, pero nosotros como padres debemos de tratarlos igual, porque los niños no son ellos, los adultos somos nosotros. Entonces nosotros tomamos la decisión de cómo queremos o cómo debemos de tratarlos a ellos. 4. Viendo sus hermanos, dice que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía y no podían hablarle pacíficamente. Me imagino que siempre le hablaban toscamente, golpeaban, me imagino yo. Y más que le hizo una túnica a él de colores, y lo peor del caso es que una vez me imagino que él desapareció, creo que esa túnica no le quedaba a nadie más que a él, porque era el menor. Entonces creo que hay cosas que son para usted y que nadie se las puede quitar. Y aunque nosotros lo miremos difícil, en el caso de él, me imagino que, porque yo he leído el proceso de él, primero fue vendido, y después estuvo con Putifaz, y después la mujer de Putifaz quería que durmiera con él, o se acostara con él. Luego fue de ahí metido preso. Imaginen el proceso que iba pasando el hombre, de problema en problema. Problema el primero en la casa con sus hermanos. Lo tiraron, ya vamos a leer ahí, en una cisterna. Ese ahí es un pozo como Malacate, decimos nosotros, pero seco. O sea, no había agua. Me imagino que no le dijeron como un lacito, agarrate, pero que no te va a tirar el sol. Haber sido un proceso muy difícil en el sentido, en el corazón de él, me imagino yo, viviendo esa situación de ver que ninguno de sus hermanos lo quería. Al final, mira, que lo vende, pero lo que quiero que entendamos en todo ese proceso que él pasa, pero había gracia de Dios en él. Entonces, cuando esa gracia del Señor la pone donde nosotros vamos o donde nosotros estemos, vamos a ser siempre prosperados por la misericordia del Señor. No por nosotros, sino por la misericordia del Señor. Vamos a seguir. Y soñó José, dice 4, y viendo sus hermanos, dice que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José, dice, un sueño, y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle, miren, más todavía. Me imagino que cualquier cosa que él salía de la boca de él era enojo para sus hermanos. Ellos no querían nada. Si cualquier cosa que ellos miraban eso, me imagino que era como algo que todos lo miraban que era como contra ellos. Y soñó José, hizo un sueño y se lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron por eso a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí, dice, que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí, dice, que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Entonces todo eso los fastidiaba más cada día a ellos. Pero lo que yo quiero que vayamos entendiendo es que el propósito de él era, me imagino, la rutina de lo que hacía, que era cuidar animales, cosechar la comida que hacía, pero el propósito que el Señor que tenía era mayor. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos en un punto intermedio, pero el propósito del Señor para con nosotros es mucho más alto? Pero no lo entendemos y no lo vemos. No entendemos y no lo vemos. Y a veces de repente lo entendemos, pero lo miramos muy difícil. No, yo creo que eso no es para mí. Pero el Señor tiene propósitos en cada uno de nuestra vida. Le respondieron, dice, sus hermanos, miren,
¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecían, miren, aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Recuerden que un sueño es un sueño, ¿eh? O sea, me refiero que usted no determina que quiere soñar. Es lo que el Señor pone en su momento, no lo que usted quiere soñar. Soñó, dice, aún otro sueño y lo contó, dice, a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí, dice, que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Cuando habla de eso, ellos miraban al papá, por decir el sol, la luna, la mamá, y los 11 hermanos. 11 estrellas, 11 hermanos. Entonces todo era más complicado, pues, para él. Y miren lo que dice el 10: y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le reprendió, y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos, dice, yo y tus hermanos, tu madre y tus hermanos, dice, a postrarnos en tierra ante ti? O sea, nos vas a señorear. Claro, eso me imagino que no era fácil, pero fíjense que al final, ya vamos a entrarlo más abajo, donde el papá al final entendió que había un propósito. Lógicamente no lo cantó. O sea, trataba de querer entenderlo, pero no lo cantó, por lo que yo pude percibir, que está, dice luego aquí. Y sus hermanos le tenían, dice, envidia, más su padre, ahí estaba, meditaba en esto, pero nunca entendió el propósito. Porque eso es lo que puedo entender, porque solo encuentro eso. Meditaba en esto, Moisés, porque estos sueños, pero no pasó a más allá. Después, dice, fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José, quiero que entendamos que Israel era Jacob, a José, el hijo, el papá le dijo a José: tus hermanos, dice, apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Me imagino que era un hijo muy obediente, me imagino que era muy una persona, un hijo muy obediente. E Israel le dijo: ve ahora y se mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme las respuestas. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Yo me imagino que era un hijo que le llevaba toda la información a su padre, pero no era agradable, porque ellos no querían que él. Me imagino que ellos querían que se confabulara con ellos, pero ellos no les agradaban en absoluto. Y lo halló, dice, un hombre, dice, andando en salud, errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco, dice, a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, dice, y yo les oí decir, dice, vamos a Datón. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán, Cuando ellos lo vieron, dice, de lejos, antes que llegaran cerca de ellos, conspiraron contra él para matar. Miren cómo era tanta la envidia que tenía, porque dice para matarlos. Pero lógicamente quiero que entendamos una cosa, lo primero: a ese varón no lo mataron porque el Señor no lo iba a permitir, pero ganas creo que a ellos no les faltó jamás en la vida de quererlo matar. O sea, el Señor siempre ponía, sí, hay una persona intermedia, creo que era Rubén que lo cuidaba, por decir de esa manera. Dice: conspiraron, dice, contra él para matarlo. Y dijeron el uno, dice, al otro: y aquí viene, dice, miren, el soñador. Ya le había puesto un nombre, un apodo. Ahora puede venir, dice, venir, matémoslo, dice, y echémoslo, dice, en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Entonces, lo que quiero que entendamos es que cuando hay un propósito, ahí está como sueños, pero lo que quiero que entendamos es que cuando hay un propósito, es inevitable que se cumpla en nuestra vida. Por muy difícil o por mucho que la gente quiera detenerlo, porque quiero que entendamos que en ese caso
querían detener el proceso de él, pero iba a ser inevitable, o sea, no se iba a poder parar, ese proceso era imposible. Entonces lo que quiero que entendamos es que hay cosas que aunque lo que leímos anteriormente, ¿verdad? Que aunque nosotros le queremos ayudar a alguien, no podemos. El principio que hablábamos de que hay que pasar un proceso, entonces no podemos. Y en este caso de él es que no había quien pudiera detener el proceso porque era necesario para que ese pueblo fuera sustentado de alimento, porque el problema que tenía esta gente era de hambre, no era otra situación, o sea, que se iba a dar. Entonces quiero que entendamos, pero yo lo que quiero que entendamos es, yo he visto personas que les ha ido muy difícil, pero eso uno no lo entiende, y yo digo, pero ¿por qué le habrá ido tan difícil? ¿O por qué le estará yendo tan mal? Pero a veces no entendemos nosotros cuáles son los propósitos, pero hay un propósito, lógicamente, saber el propósito, eso es otra cosa. Porque usted me pregunta a mí, hermano, ¿quiere decir que usted pasó el proceso que pasó para venir a donde está? Pues es posible que sí, porque entonces no tengo otra cosa que poder decir. Pero a lo que menos quería yo era llegar a este punto, no acercarle al Señor, no digamos a donde puede llegar arriba. Eso jamás de la vida me puso por la cabeza. Ahí está, miren el 21. Cuando Rubén hizo yo esto, miren lo que hizo, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. O sea, ¿para qué nos vamos a contaminar nuestras manos de la sangre de nuestro hermano? Pero quiero que entendamos es que no era Rubén, era el Señor guardando. Pero lógicamente el Señor utiliza a cualquier persona para eso. ¿Estamos claros? ¿No? Y le dijo Rubén, dice, no derraméis, dice, sangre echadlo, dice, en la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Como que dice que él estaba pensando, como que dice ayudarle, ¿no? De esa manera. Entonces dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, imaginen todo lo que tramaron en ese rato que lo vieron, que venía. Ellos, dicen, quitaron, dice José, su túnica, la túnica de colores que tenían sobre sí. O sea, ellos se fueron sobre esa túnica, pero resulta que esa túnica no le quedó a ninguno. Tengo entendido que no le quedó a ninguno de ellos. Le tomaron, miren, y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Entonces quiero que entendamos que cuando lo metieron y no le dijeron, métete, no te imagino que te pegaron la gran patada para que cayera. No había sido fácil. Probablemente digo que había sido un proceso muy difícil. Si usted se fija, por ejemplo, el proceso de Moisés, imagínate que Moisés, ¿qué pasó primero el proceso? Salió afuera, miró que estaban golpeando un hebreo, ¿verdad? Entonces no le gustó. Pero lógicamente, ¿quién puso esa inquietud para que no le gustara y actuara? Sobre el padre, porque había un proceso que él se iba a imaginar de ese proceso, que tenía que hacer eso para después ir a huir y después el Señor iba a mandar para atrás. Era inevitable, pero no había forma de entenderlo. Yo me imagino que solo lo medio golpeó y el egipcio murió. Ajá, y cuando él quiere defender después a otro, le dice, pues ¿qué quieres hacer igual como hiciste con el otro? Alguien lo había visto, o sea, el Señor provocó. Y entonces él huyó. Pero ¿de qué le sirvió huir? Lo que quiero que entendamos es, cuando hay un propósito en nuestra vida, como dice, cuando un golpe es para alguien, aunque se agache. Aunque se agache, siempre lo va a recibir. O sea, si no lo recibe en lo que va de aquí para allá, lo recibe en lo que viene para acá. Pero lo que lo recibe, lo recibe. ¿Estamos claros? Entonces, el proceso de Moisés después fue bastante difícil, porque imagínense, después de que él había matado, el faraón ya no lo quería porque había matado uno de los mismos supuestamente de ellos, y volver a ir. No es fácil. Vamos a continuar, no vamos a hacer. Y se sentaron, dice, a comer pan. Y alzando los ojos, dice, miraron, dice, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Canaán, y sus camellos traían, dice, aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlos a Egipto.
Entonces Judas dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Encubramos, y encubramos su muerte. Entonces, ¿qué quiero? ¿Quién está trabajando ahí? No, está trabajando Dios para que no lo maten y que se vaya cumpliendo el proceso. Ya tenía que ir acercándose para ese lugar. Eso es lo que quiero que entendamos, que a veces nosotros no entendemos ese proceso. Por eso hay que en su momento decirle al Señor. Yo me he fijado algo. La gente dice muchas veces, vamos a poner un ejemplo: alguien quiere un viaje, pero no quiere. Hay quienes dicen no lo quieren, pero si lo quiere. Entonces dice, voy a ir a ver, si me sale, pues voy a ir. Si no, es que Dios no quiere. No, es que si usted quiere, pídaselo al Señor. Eso quiero que entendamos, que hay gente que quiere que el Señor, y el Señor, si usted no da el primer paso, Él no lo va a dar por usted. O sea, Él lo da, oiga bien, con usted, pero no lo da por usted. ¿Estamos entendiendo? Usted quiere que el Señor lo acompañe, empiece a caminar y Él va a acompañarlo a usted. Pero si usted está pensando que va a ir adelante, y usted, no, usted tiene que dar el primer paso. Entonces quiero que entendamos que a veces la gente no recibe porque, no, dice, usted por acá dice el Señor quiere, no, Señor quiere, pídalo. Señor, yo quiero esto. Y no sé si usted cómo me lo va a dar, pero me gusta. ¿Estamos entendiendo? Hay cosas que uno debe de ser sincerarse con el Señor, porque aunque yo diga que yo no quiero algo, sabiendo que lo quiero, me engaño solo, porque al Señor nadie me engaña. Al Señor nadie lo puede engañar. ¿Estamos claros? Venid, dice, y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea, dice, nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Pero en este caso, Judá, pero Rubén no estaba. Rubén no quería que lo mataran porque él quería, como que dice, buscar la manera de soltarlo. Por eso quiero que entendamos que Rubén no estaba. Y cuando pasaron los madianitas, dice, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Llevaron a Egipto, dice, a José. Miren, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y se rasgó los vestidos porque se dio cuenta que ya no estaba. Pues sabía que el interés del otro en realidad era otro. Entonces, pero yo lo que quiero que vayamos entendiendo es que cuando el Señor, el proceso para con José era hacerlo llegar al faraón. Lógicamente, primero llega y quien lo agarra es Putifar, ¿no es verdad? Putifar. Bueno, es que él lo agarra primero. Entonces, pero el proceso no era ese. Y usted se fija en esa historia, la mujer de este varón lo enamoraba, me imagino que día y noche los fastidiaba, ¿no? Entonces quiero que vayamos entendiendo el proceso, quiero que vayamos entendiendo el proceso que las situaciones a las personas en algún momento tienen que pasarlo y a veces nosotros no lo entendemos por qué. Fácil es decir, y porque desperdició, porque no agarró y la mujer que tenía todo y se acabó. No es el proceso. Yo puedo ver en ese proceso, por ejemplo, de que él respetaba mucho a Dios. Porque si él no hubiera respetado a Dios, entonces de repente se acuesta con ella. Pero nosotros tenemos que no perder ese principio, el respeto al Señor en todo momento. Miren lo que dice. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló, dice José, adentro y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece y yo ¿a dónde iré? O sea, ¿cómo voy a llegar a mi papá? ¿Qué respuesta le voy a dar? Porque él era el responsable, llamémoslo de esa manera. Entonces tomaron, dice ellos, la túnica de José y degollaron a un cabrito, dice, de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron, dice, la túnica de colores y la trajeron a sus padres y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu
hijo o no. Pero si lo vemos ahora es hasta dónde llega la maldad del ser humano cuando tiene un problema con alguien. Porque quiero que entendamos que en este caso era un hermano, pero también cuántas personas lo asesinan por envidia. Cuántas cosas no llegan, ¿verdad? Y quiero que entendamos que estas cosas a veces se maquinan desde la misma casa, con la misma esposa, o la esposa con el esposo, o los hijos. Ahora, por un seguro, ¿cuánta gente no mata? Entonces quiero que entendamos que debemos de tener cuidado en todas ese montón de situaciones. Y él dice, la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José así lo dice despedazado. Entonces Jacob rasgó su vestido y puso cirizo sobre sus lomos y guardó ese luto por su hijo mucho tiempo. Según entiendo, esto está después de ahí, o muchos días, él guardó muchísimo luto, como que dice que nunca le pasó. Eso, cuando yo leí esa parte, como que dice que nunca le pasó, yo me traje en memoria a mi mamá, cuando se murió Tulio. Esa mujer pasaron años y se levantaba a las 12 de la noche, como la gente le decía a uno que antes salían los muertos, ¿verdad? Esa mujer no hubo hora que no saliera. Decían llorando, nosotros estábamos dormidos cuando contábamos ella llorando, Tulio salió. Fue bastante difícil para mi mamá, ¿de acuerdo? Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé, dice, miren, enlutado a mi hijo, o sea, a la muerte, ¿no? Hasta el Seol, y lo llevó, dice, su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Putifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces quiero que entendamos que cuando sería 30 voy a pasar de 39 mejor después. Para no, voy a saltarme un poco. Voy a saltarme un poco, ¿por qué? Porque es un tema largo. Si lo llevamos todo nos vamos a llevar. Pero lo que quiero que entendamos es que cuando él fue comprado por Putifar, entonces él empezó a trabajar con él. Y todo lo que él hacía prosperaba. ¿Pero por qué prosperaba? Porque el Señor estaba con él. Miren lo que nos dice. Llevado pues, dijo José, a Egipto, Putifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová, miren, estaba con José. ¿A dónde quiero llevarlo? Que aunque la persona está pasando por situaciones difíciles, porque no podía estar pasando situaciones fáciles, bueno, imagínense que lo meten en la cisterna, lo van de haber hecho tirado. Luego que lo venden, venir con gente extraña que no quiere venir, me lo digo yo. Y luego aquí he venido a otro lugar, a otras culturas. Entonces, pero el Señor, vuelvo a repetir, va a estar con nosotros siempre. Por eso nosotros tenemos que dar primero el primer paso, ¿verdad? Mas Jehová estaba diciendo a José y fue varón, miren, ¿qué fue? Prosperado. No dice que fue perfecto, pero era un varón prosperado, miren. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vino su amo, y vio su amo, miren, que Jehová estaba con él. O sea, el Señor hace ver que aunque nosotros no lo queramos demostrar, pone la gracia para que si no lo mira usted lo va a ver otra persona, porque es lo que nos enseña la palabra, miren. Prosperaba, dice, porque Jehová lo hacía prosperar, dice, en su mano. Quiero que entendamos, cuando el Señor dice que lo hace prosperar en su mano, no somos nosotros los que hacemos eso, es Él el que hace la prosperidad. Por eso nosotros debemos de siempre enfocarnos y ponerlo todo en manos de Él, porque la gente no ha querido entender que cuando todo está en manos del Señor, nuestra vida es diferente. Mucha gente no quiere entender, cuando todo está en el Señor, nuestra vida es diferente. ¿Estamos entendiendo? Entonces debemos de entender, porque dice el Señor que yo le dé lo mío y Él me da lo de Él. ¿Quién tiene más? ¿Él o yo? Y ni Él. Entonces mejor decir, Señor, y alargo. Después Él me da todo lo que voy a decir. Pero debemos de estar claros en eso.
Así halló José, dice, gracia en sus ojos. Entonces, pero la gracia la halló ¿por quién? Por Jehová. Y le servía, dice, miren, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que él tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová, miren, ¿quién bendice? Es el Señor. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. O sea, hay mucha gente que no ha querido entender. Yo recuerdo una vez, había una persona que yo le prestaba un terreno atrás y me decía, yo le digo, ¿cuánto me va a cobrar? No me va a cobrar nada, le decía yo. No, ¿cómo que no me va a cobrar nada? O sea, hay gente que el Señor le da la bendición, pero no la quiere. No la quiere. Si usted me dice que me va a dar, porque eso no se lo va a dar un punto. Porque si el Señor le puso la gracia, entonces, pero costó que si yo no entendiera, no, explíqueme por qué me quiere ayudar. El Señor me lo puso en el corazón, ¿qué tú quieres que haga? No quería, le voy a decir, pero al final aceptó. Pero lo que quiero que entendamos es que cuando el Señor quiere, usted lo bendice, si no es de una manera, es de otra manera. Si no es por una persona, es por otra persona, pero lo va a bendecir. Jehová bendijo, dice, la casa del egipcio, dice, del egipcio a causa de José. No era que el egipcio lo merecía, no, a causa de. Entonces quiero que entendamos que había un hijo en esa casa. Y la bendición de Jehová, dice, estaba bien sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Quiero que entendamos que ahí ya no está hablando de José, está hablando del egipcio. Tanto lo que tenía el egipcio en su casa como lo que sembraba José en el campo. O sea, que el Señor lo estaba prosperando. Eso es lo que quiero que entendamos, que todo tiene un propósito en la vida. Que entendamos ese propósito, esa es otra cosa. Pero en el Señor todo hay un propósito. Y dijo, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José, dice, de hermoso semblante y de bello presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¿Quién está hablando ahí? Es Satanás, queriendo hacer a él tropezar para no ir llegando al cumplimiento del Señor. Pero también quiero que entendamos que también yo lo puedo ver de la manera, no, es que no era ahí donde tenía que estar. Entonces, para poderlo sacar de ahí era necesario que aconteciera algo. Porque miren, voy a decir una cosa, para que nosotros nos acomodemos en un lugar o en una casa, eso es fácil. Nos sentimos bien, comemos bien, nos tratan bien, y ahí estamos, mientras no nos incomoda el Señor. Hasta que nos incomoda el Señor, entendemos y nos damos cuenta al final que tenemos que movernos. Si usted me pregunta, cuando yo estaba alquilando, yo pagaba en aquel entonces 5,000 lempiras, yo me recuerdo. Ya tenía la propiedad, donde ahora el Señor nos tiene. Y viera que cómodo estaba. Bien cómodo, hasta que me sacaron de ahí. Y no tiene idea lo que me dolió. Pero hasta entonces, al final, entendí yo el propósito, que era que el Señor me incomodó porque era necesario incomodarme para salirme para lo mío. De lo contrario, no me hubiera salido. ¿Estamos entendiendo? No me hubiera salido. Entonces lo que quiero que entendamos es que es necesario, tendríamos que esperar, o poner la planta. No, tendríamos que esperar, porque si no teníamos por qué vamos a terminar. Entonces lo que quiero que entendamos nosotros es que hay un propósito, debemos de entender el propósito. Eso es lo que quiero que entendamos, debemos de entender los propósitos y no verlos. Miren, se acomoda tanto uno, ¿verdad? Y se le perdone por ejemplo de lo mío, que yo quité prestado una vez 5,000 lempiras. Y me acomodé a que como no eran 500 de interés, yo no me acuerdo que era 10%, 5%, pero me pagaba 500. Estaba acomodado, yo me solo vengo por los 500, aquí está. Miraba como nada. Y el Señor hizo que ese hombre hablara y me dijo, ¿sabe que ya lleva 5,000 solo de interés?
No me daba cuenta, me acomodé. Entonces quiero que entendamos que no más nos pagué todo, para no seguir. Pero hay acomodamiento, pero el Señor nos mueve el piso para que nosotros de alguna manera reaccionemos, porque si no estamos dormidos. Aconteció después, dice, de esto, que la mujer de su amo, dice, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Él no quiso, dice, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano, dice, todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, o sea, a la mujer, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra? O sea, él estaba consciente del amor con el Señor. Él no le preocupaba con el amor, con Dios. O sea, por eso yo les he dicho muchas veces que cuando el Señor entró a mi vida, la fidelidad llegó a mi casa. ¿Por qué? Porque el temor mío no era por mi esposa. Porque si yo hubiese tenido miedo o temor de mi esposa, no hubiese hecho antes nada. Pero sí lo hacía. Entonces el temor mío entró una vez que el Señor llegó a mi vida. Entonces quiero que entendamos que Él no lo hizo, miren, no por Putifar, sino dijo, y pecaría contra Dios. Hablando de ella, dice José, cada día, dice, no escuchándola, sí. Él dice, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció, dice, que entró, dice, él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí. Ustedes saben, si no había nadie, porque esa mujer nos había correteado, había mandado algo. O sea, era algo de ella, quiero que entendamos. Y ella, dice, lo asió, dice, por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella, dice, que le había dejado su ropa en su mano y había huido fuera, ella, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mira, nos ha traído, dice, un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Sabemos que es mentira, porque no era él que la lo acosaba, sino era ella. Entonces quiero que entendamos nosotros que siempre van a haber montones de propósitos. Luego, si vemos, por ejemplo, él después del 20, fue metido preso. Después de ahí ella fue metido preso. ¿Por qué? Por causa de la mujer. Pero vemos que cuando él, yo solo se lo voy a resumir, cuando él fue a estar preso, el Señor lo puso entonces en gracia con el carcelero. Entonces ya el carcelero no se ocupaba de nada, sino que era él. Entonces eso es lo que quiero que entendamos. Y cuando él estaba ahí, él le dio el sueño a un copero y a un panadero. El copero le dijo 3 sirvientes o 3 días. Al tercer día le dice, el rey te va a mandar al rey. Y al otro panadero le dijo, eran 3 canastas, le dijo 3 canastas, son 3 días. Y al tercer día le dice, el rey te va a cortar la cabeza. Entonces, pero quiero que entendamos esto. Pero él le dijo al primero, pero acuérdate de mí cuando estés allá, como le dice, mencióname al rey. Ni se acordó aquel para nada. O sea, ¿por qué? Porque no era el tiempo en que él tenía que llegar al faraón con el que él estuvo. Entonces quiero que entendamos que de repente son situaciones difíciles, pero son procesos. Quiero que entendamos que son procesos, y el proceso del Señor tiene una situación. Oiga bien, ni se adelanta ni se atrasa. Eso es al día como tal. Nada se puede adelantar ni se puede atrasar. Entonces luego vemos cuando al final él termina saliendo de ahí y menciona el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, y el Señor ya le puso en gracia, me imagino, con el faraón. Y entonces el faraón, ¿cómo lo puso a él? Lo puso ya como segundo, ya no de una casa,
como estaba con Potifar, sino de una nación entera, lo puso de segundo. Entonces vemos que el propósito del Señor para con José era grande. El propósito del Señor para con cada uno de nosotros es grande, pero la gente mira a un Dios de lejos. Y cuando usted mira a un Dios de lejos, ¿qué significa? Mira a un Dios pequeño. Nuestro Dios no es pequeño, su Dios es un Dios grande, que todo lo puede. Pero sepamos que hay cosas que no las hace porque nosotros no sabemos pedir. Cuando pedimos mal. Dice la misma palabra que pedimos mal, porque pedimos como que dice para echarle encima. Usted puede pedir una bendición de dinero y el Señor se la da y Él la gasta en comida, en fresco, en tonteras que no le edifican en nada y no enteramente para el propósito. Hay que preguntar al Señor los propósitos. Señor, ¿qué debo de hacer con esto? ¿Para qué lo debo de utilizar? ¿Me lo tengo que comer? ¿Me lo tengo que echar? ¿O cuál es el propósito? Porque hay momentos que el Señor pone la palabra, pero la gente no la quiere escuchar. Porque lo más fácil es ir y devorar lo poquito que en un momento lo pudieron ver convertido en un montón de dinero. Yo lo he dicho y lo menciono y lo sigo mencionando cientos de veces. Cuando el Señor me permitió iniciar el negocio, lo hice con 4 billetes de a 100 y uno de a 50. Y lo digo así porque les digo, 450 van a pensar que eran 450,000. No eran ni 500 lempiras. Y el Señor, a través de eso, que yo lo miraba un poquito y que lo tenía escondido en una grada, al final resurgió. Entonces quiero que entendamos el propósito y le pidamos al Señor y lo iniciemos, porque la gente lo primero que empieza es, ¿y cómo va a ir con eso? ¿Y qué puede hacer con eso? Vaya con eso que usted tiene, y usted ya lo vendió o algo, vuelva a comprar y vuelva con más, pero no se coma todo la ganancia, reinviértala, reinviértala. Y quiero que entendamos que el Señor va a hacer en nuestra vida, pero si no, el Señor al que quiere no lo va a hacer. Usted puede pedir una receta o un consejo, totalmente lo mencionaba ayer. Usted puede pedir un consejo, pero si ese consejo que usted pide se lo damos a través de la palabra y no lo aplica en su vida, ¿de qué le sirve el consejo? De nada. Es necesario aplicar en nuestra vida lo que el Señor pone para que entonces empecemos a hacer cosas diferentes, para que el Señor empiece a operar en nuestra vida. Si nosotros no hacemos las cosas conforme al propósito del Señor, usted va a pasar siempre en la misma situación y se descuida hasta que se muera, solo porque no quiso cambiar, porque no quiso escuchar. Y eso es lo que quiero que entendamos. Espero que hayamos logrado entender ese mensaje, que el Señor en cada uno de nosotros tiene un propósito. Yo recuerdo que Jacob dijo, no te vas a ir de aquí, le dio a entender, no te vas a ir de esta tierra mientras no hagas por lo que el propósito que tienes que hacer. Entonces quiero que entendamos que en cada uno de nosotros hay un propósito. Imagínense que vive un engaño que el Señor iba a utilizar para venir a Yanumela a hacer una casa de oración. Jamás de la vida estaba ese propósito, pero no lo entendía, nunca lo supe. Génesis 50:20, vamos a ver qué dice. Vosotros pensasteis mal, dice, contra mí. Ahí está hablando ya José a sus hermanos. Ustedes creyeron que me hacían un mal, oiga bien, pero no era un mal. Miren, ahí está la respuesta, miren. Vosotros pensasteis mal contra mí. Está hablando José a sus hermanos, pero ya José, ya un hombre con mujer, creo que tenía 2 hijos. Miren, más Dios, ¿qué dice? Miren, lo encaminó a bien, miren, para hacer lo que vemos hoy, para hacer lo que vemos hoy, que hoy, gracias a Él, toda esta gente puede comer, o todas las naciones, porque a través de ese mensaje, o de lo que el Señor hizo a través de José, es que se logró eso. Miren, que vemos hoy, para mantener, dice, en vida, dice, a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló. ¿A dónde les habló? Al corazón. ¿Cómo hizo para hablarle al corazón?
les habló, miren hermano, usted no se preocupe, lo que ustedes hicieron no era lo que ustedes querían, ese era el propósito del Señor. Pero cuando nosotros no le hablamos al corazón, cuando decimos, sí, te voy a comer porque te mente, pero no te lo mereces, de que aquí, de por allá, no está hablando con el corazón. Entonces es necesario hablar con el corazón. Mira, esto que tú estás haciendo no está correcto. Trata de cambiarlo, pide ese alimento al Señor, busca la palabra, aquí está, mire la verdad. Si usted quiere andar por el buen camino, se quiere perder. Usted toma el camino que usted quiere, toma el camino angosto o el camino ancho. La decisión es suya, pero el Señor no quiere la vida de nosotros para mal, Él la quiere para bien. Entonces quiero que entendamos que había un propósito. Miren, y habitaba José en Egipto, él y la casa de sus padres, y vivió José 110 años. Y vio José entre los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Me imagino que los enseñaba a entender. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. O sea, lo voy a sacar de aquí, lo voy a sacar de esa esclavitud, pero es necesario entenderlo y vivir esa plenitud en el Señor. No es fácil a veces, pero pidamos al Señor ese discernimiento espiritual para poder entender esa palabra, para poder entender el mensaje. Señor, este es el propósito que yo esté solo sentado en mi casa. Este es el propósito que yo solo esté en este trabajo. ¿Cuál es el propósito? El Señor tiene propósito y Él habla a los que quieren escuchar su voz. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos ha dado esta preciosa noche. Yo le pido a través de su Hijo amado que no permita que esta palabra regrese vacía, que pueda producir en cada uno de los que estamos en este momento, en este lugar, en unos en 30, en otros en 60 y a otros al 100 por uno conforme a tu propósito. Le presento también los que no han venido, Señor, para que en otro momento puedan venir, recibir esta palabra y que también puedan ser hacedores de esta bendita palabra. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Dios los bendice hoy, mañana y siempre, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén. Yo tengo un hermano que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un hermano que me ama, su nombre es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama con su hermano, que me ama, que me ama.
día de mañana recibimos su bonita palabra y el mensaje que nos queda la palabra. Siempre tenemos que estar confiando en Dios, ¿verdad? Todo la palabra dice que todo lo que aman a Dios, las cosas que pasan son para bien. Siempre cuando nos ponemos presente a ese propósito de vida, tenemos que buscar este propósito para estar bien creado y llamado. Venir aquí a la iglesia nosotros tenemos que tener claro ese propósito de que venimos, ¿verdad? ¿No? Porque yo en pensar antes decía, voy a la iglesia solo a pedir, y no es así, ¿verdad? Es yo invitar al Señor, ¿verdad? Lo hacía en el antiguo pacto, que la gente cuando se reunía era a dar sacrificios, ofrendas, y ahora el sacrificio ya no lo hacemos, ¿por qué? Porque Jesús ya lo hizo con nosotros, ¿verdad? Lo que tenemos que dar nosotros es alabarlo a Él en espíritu y verdad, no es la palabra, porque a veces yo vivía muy equivocada, a veces en la iglesia a pedir que el Señor haga por mí, pero nunca iba a empezar a decir voy a al Señor. Cuando ahora el Señor eso ha cambiado en mi vida, que ahora cuando yo voy a la iglesia, voy a dar, ya no a pedir, porque sé lo que Él pasó en nuestra vida. Invitando a los hermanos el jueves de la palabra, viernes culto general y el domingo comunicar. Dios les bendiga.